Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Castro, para los que no me conocen. Y hoy partimos con este nuevo podcast, capítulo 1 en la nueva casa de Walca TV. Así que invito a todos que sigan a Walca por sus redes sociales, por Instagram, por YouTube, por Twitch, que vamos a estar acá transmitiendo siempre. Por Kick también, sí. Ahí me informan por Kick, tremenda plataforma. Así que, nada, síganos. Tienen tremenda parrilla, van a ver muchos programas entretenidos. Hoy ya le tenemos nombre a este programa, La Sombra del Éxito, donde vamos a conocer historia de deportistas. La idea es dar a conocer otros deportes que no sea el fútbol también. Obviamente vamos a tener futbolistas, pero es darle pantalla a otros deportes que merecen ser conocidos. Hoy tengo un crack del handball, un referente que seguro tiene una historia buenísima que nos va a contar. Bienvenido, Ervin. Ervin Fechman, ¿está bien? Sí, está bien. En español está bien, ¿o no? En español está bien. Ahora si queréis así dártela de que habláis alemán, sería como Feuchtmann. Feuchtmann. Bueno, algún día lo vamos a practicar, pero acá en bien. Chile está bien. Está Oye, bien, bienvenido, Ervin. Te quiero dar las gracias por venir, tomarte un tiempo. Sé que están ahí full temporada preparándose para estos nuevos campeonatos, así que bienvenido acá. Espero que lo pases bien, que te sientas cómodo. No, primero muchas gracias por la invitación. Sí, creo que estas instancias son importantes para contar nuestra experiencia, nuestra historia y que la gente en la casa saque lo que le pueda servir, porque para eso se hacen los podcasts, para que la gente se identifique tal vez con nuestra historia y sacar alguna enseñanza para el día a día. Creo que ahí está uno de los secretos de la vida. ¿Habéis estado alguna vez en un podcast antes? En un podcast así, propiamente tal, no. Primera vez. Primera En vez. la radio, pero no así en un podcast. Me siento entonces orgulloso que esté acá en este programa primera vez. Oye, Ervin, cuéntame, quiero saber, eres el menor de 3 hermanos. Sí, Todos juegan handball. todo, sí. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Cuéntame, ¿cómo partiste a jugar handball? Es que mis papás son profesores de educación física. Y mi papá conoció el handball en la universidad, estudiaron en Valparaíso. Perfecto. Y después de terminar la carrera, le ofrecieron trabajo en Punta Arenas. Entonces nos fuimos para allá, mis papás se fueron para allá. Y ahí mi papá dijo, voy a empezar a enseñar handball, que es el deporte que aprendí en la universidad y además me parece interesante, bonito. Y también un deporte indoor, también para También Punta indoor, Arenas sí, es buen punto. importante, ¿no? Sí, muy importante. Entonces como que pegaba además, como tú decís, con la ciudad. Porque ahí dominaba el básquet como deporte indoor. Entonces dijo, bueno, voy a hacer algo diferente. Y ahí empezó a crear escuelas, empezó a crear un movimiento súper fuerte de handball en Punta Arenas. Y ahí nacimos nosotros, en todo ese proceso. Entonces... O sea, naciste con una pelota de handball sí, bajo el brazo. Estábamos todo el día en el gimnasio. ¿Algún otro deporte que practicaste cuando chico? No. No, nada, solo ¿Y handball. básquetbol, no? Nada. Me acuerdo todo esto, una anécdota porque yo estuve un año nomás en Punta Arenas. Después nos cambiamos de casa y nos fuimos a ir a Santiago. Pero mi hermano Emil y Inga decían que como estaban todo el día en el gimnasio, iban por debajo de las gradas sacando los chicles que estaban pegados, ¿sí? Y se los comían. No. Y decía mi hermana, me dice, todavía me acuerdo el sabor de entre tierra y chicle que estaba en la galería debajo del estadio. Oye, Ervin, MVP del All-Star de la Liga Austriaca de Balonmano 2017. Sí. Goleador Juegos Panamericanos Lima 2019. Nominado MVP de la Liga Francesa de Balonmano, mejor lateral izquierdo y del Campeonato Sudamericano de Balonmano 2024. Tremendo currículum tenés, po. Así. Sí. ¿Qué sentís cuando escucháis eso? Siento que... Porque, o sea, con el tiempo me he dado cuenta que las cosas más importantes que tú puedes hacer como deportista es enfocarte en el día a día más que en los objetivos en sí. Porque cuando uno empieza a enfocarse imagínate en un partido. Si uno se enfoca en quiero hacer 10 goles o quiero hacer esta acción buena o quiero y yo quiero esto, yo quiero otro, creo que no es positivo. Creo que lo más positivo para un deportista es el nivel de entrega que tú tenías al deporte. ¿Cuánto tú te entregáis a lo que hacís? ¿Cuánto tú te entregáis todos los días? ¿Qué hacís por ser mejor? Entonces, cuando veo como todos estos resultados, me encanta, obviamente, es súper gratificante, pero no me olvido de que no es tan importante.
Mira. Porque yo creo que la estabilidad emocional de la vida, la estabilidad realmente de sentirte en paz contigo es cuánto tú entregaste. Entonces, mucha gente, creo que se siente dependiente de los resultados, se siente dependiente de que si ganaste o perdiste ese partido, o de que si ganaste o perdiste esa medalla. Y claro, si te sentís dependiente de algo que es exterior, como un resultado, la vida se vuelve compleja, porque hay momentos duros, hay momentos en que no ganáis, hay momentos en que el partido no te sale. Y muchas veces tal vez ni siquiera es tu responsabilidad. Entonces, si no desarrolláis un sentido de una fuerza mental, espiritual, ¿cachai? De que independiente ganar o pierda, yo voy a intentar ser el mejor todos los días. Eso te da otra onda, te da digamos, una benzina especial. Entonces, cuando veo todos estos resultados, obviamente súper orgulloso y los miro con cariño, pero no me dejo seducir, diría yo. ¿Cachai? No me dejo seducir porque sé que es engañoso esta dependencia del resultado. ¿Te costó pensar así o ha Sí, sido un trabajo de años? No, tengo 35 años. Diría que en los últimos 3 años empecé a realmente a... Porque muchas veces uno ve podcasts, lee libros y claro, la realidad es otra cosa. A mí, bueno, esto se llama La sombra del éxito, porque aparte es súper fácil contar las buenas, po. Muy fácil. Es muy fácil y es rico que te aplaudan, que te soben la espalda, pero donde creo que realmente, bueno, he podido conversar con hartos deportistas, donde realmente se forja el deportista ha sido en las veces que se cae y se ha podido parar, pues esa resiliencia. Totalmente. Y es lo que creo que destaco del deportista como persona, esa capacidad de pararse, creo que es lo que hace, de seguro tú tenías muchos compañeros chicos, amigos que juegan incluso mejor que tú. Mucho mejor. Pero ¿qué es lo que te diferenció a ti como deportista de ellos? Quizás fue eso. O sea, sí, y a ver, es que como te decía antes, yo maduré poco, o sea, tarde como deportista, como a los 33 y antes, o sea, como se dice en inglés, all over the place, o sea, estaba cualquier weá, inestable mentalmente, irregular en el rendimiento. Entonces, o sea, al final, como digo, lo que uno tiene que buscar sobre todo es no ser dependiente del exterior. Porque cuando empiezas a ser dependiente de lo exterior, digamos, es súper fácil que el exterior te tambalee y te caiga ahí. Y como tú decías, he visto gente con caleta talento, con muchas condiciones, pero se quiebran. Entonces la idea yo creo que es formar una estructura mental, emocional, corporal, de no quebrarse, porque las carreras, muchas veces los deportistas son carreras de fondo, no son sprint. Y uno tiende a pensar por todo el mensaje que tenemos en redes sociales, por todo el mensaje que nos llega de las películas, por todo el mensaje... Mira, imagínate Rocky, que a mí es una de las películas que me encanta, mi inspiración de toda mi vida. Si uno la ve, uno puede tender a pensar de que sí, más o menos éxito le gana a Apolo. Y no, para nada, son años de trabajar, años de no ver resultados. Si es que eso es lo otro. Como tú decías, los momentos buenos, los momentos de éxito, los momentos que te soban la espalda, son pocos, son muy pocos. Además, lo otro que me he dado cuenta, cuando esos momentos llegan, estás así, después pasan, qué sé yo, 1 hora y la vida vuelve a la normalidad y nadie le interesa si es que saliste MVP del... Nada. Todo vuelve a la... Entonces después me dije, puta, parece que el secreto de las cosas no está en lo que me acabáis de decir. Parece que el secreto de las cosas es mi entrega al día a día. Parece que ahí está el secreto de la felicidad, el secreto de la vida en general. Porque, bueno, lo único que tenemos, se dice en las películas, es un cliché, lo único que tenemos seguro es el presente. Entonces, cuando me empecé a enfocar en el presente, en cómo puedo yo mejorar, cómo puedo mejorar mi rutina, porque para mí la rutina es esencial. Igual yo soy súper... ¿Metódico? Súper metódico. ¿Cómo puedo mejorar el día a día? ¿Qué cosas puedo mejorar en la rutina? ¿Dónde puedo apretar más? Cuando uno se empieza a enfocar solo en eso, los resultados llegan. Y si no llegan, ¿qué tanta weá?
porque es que son irrelevantes. Y hoy en día también las redes sociales hacen que también muestren solo la parte bonita. Solo la parte Entonces, bonita. yo creo que muchos nos presionamos porque vemos, oye, porque al otro le está yendo tan bien y a mí no. Entonces eso hace que un poco de presión y de frustración también de pensar eso. Y cuando uno está ansiedad. en paz con uno mismo y conforme con lo que uno está entregando, oye, me estoy entregando al 100. Estoy dando lo mejor que puedo. Creo que el secreto es quedarte tranquilo, ¿no? Totalmente, porque es que además genera ansiedad. ¿Qué puta? Y además una falta de amor. También creo yo que poco se habla de amor propio. ¿Cachai? Porque dale, una cosa es enfocarse en el día a día, que está la raja y que bla, bla, bla. Pero otra cosa que también tiene que haber en ese ingrediente, creo yo, para ser mejor, es que tener fe en uno mismo. Pero fe en uno mismo, no fe en que voy a meter 3 goles, que voy a ganar la copa. No, fe en que lo que estoy haciendo hoy va a dar sus frutos. Eso para mí es clave, porque la gente tiene fe en otras cosas. Tiene fe en cosas que no son trascendentes. Lo que sí es trascendente es el trabajo que haces tú todos los días. Y en eso hay que tener fe. Manejar cosas que tú puedes manejar, que sabéis que viene un trabajo detrás. Totalmente. Y tener fe en eso, que va a salir, tarde o temprano, va a salir, va a rendir su trabajo fruto. Paga siempre. Paga, siempre paga. Nunca he visto que no pague. Te lo juro, ¿eh? Nunca he visto, y conozco gente de varias disciplinas, nunca he visto a alguien que sea comprometido, sea disciplinado, sea constante, sea una persona, tenga buena ética de trabajo y haga las weas con amor, que no tenga resultados. Para mí debería ser una ley universal, porque siempre sale. Y el universo siempre ayuda a que encuentren el camino. Y no solo, y te digo más, weón. O sea, no solo sale, porque, o sea, a ver, si yo veo mi camino, digamos, weón, estoy ahora en lugares o el camino que he hecho ha sido totalmente, o sea, no tiene nada que ver con lo que me propuse. Entonces, a veces uno se propone metas, se propone objetivos, porque obviamente es positivo proponerse metas y yo quiero ir para allá, yo quiero ir para acá, pero al final del día me doy cuenta y miro para atrás. Igual estoy en un proceso muy de transición ahora en mi carrera, que digo, ¿sabéis que las cosas más bonitas que me ha dado el deporte no fueron planeadas? ¿Cachai? No, para nada fueron planeadas. Son cosas que yo no esperaba, ni muchísimo menos, que ni siquiera intelectualicé. Entonces después me digo, bueno, parece que el secreto en realidad es entregarse a la vida. ¿Cachai? No, porque si tú empezás a poner estructuras mentales a las cosas, así súper concretas, porque yo sé que es positivo, ¿cachai? Y te da muchas cosas, enfocarse en algo así súper concreto e ir para allá. Pero después digo, tal vez el secreto en realidad es relajarse al mismo tiempo y entregarse al proceso, más que a esa dirección concreta, ¿cachai? Porque uno se empieza a enfocar y pierde la visión general de la belleza de la vida, ¿cachai? Bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nos fuimos a un lado súper reflexivo que me encanta y espiritual, que es lo que busco con esto, escuchar. Un día digo, voy a escribir un libro con todas las cosas que aprendí de los deportistas. Yo debería ser Djokovic con tantas cosas que escucho, que voy a escuchar y que puedo rescatar de todos los deportistas, pero es increíble. Oye, Erwin, volviendo a tu inicio para ordenarnos y bacán que nos fuimos a ese lado. Sí, sorry. No, perfecto. Y es lo que el mensaje que quiero entregar. Ojalá que puedan ver, siempre lo digo, ojalá que puedan ver niños, papás, adultos y puedan entender, oye, quiero que mi hijo sea deportista, qué bueno esto que escuché, o cómo tratar, tengo una frustración con mi hijo, o mismo un cabro chico que esté practicando un deporte y que diga, estoy pasando un momento, se puede salir. Oye, veo que los otros deportistas que son exitosos también pasaron momentos malos, también pasaron momentos quizás tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, y al último cambió. Entonces, es el mensaje que quiero más o menos entregar con esto, que la gente pueda escuchar historias, entender y poder sacar sus conclusiones. Yo partí esto porque también empecé a ver podcast en un momento que estaba en mi vida medio complicado y dije, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no atreverme? En el mensaje que entregar a los deportistas, oye, atrévete. Si no lo estáis haciendo, ya estáis perdiendo un día. Así que me atreví y bueno, por eso llegamos a esto. Oye, quiero saber, ¿tus hermanos todos jugaron, todos jugaron profesional? Sí. Tú eres el menor. El menor, claro. Quiero preguntarte, hablando de presión, ¿cómo fue crecer en una familia donde tu hermano era un deportista? ¿Fue una motivación o fue una presión para ti? ¿Tenés que llegar también a un nivel? Nunca la sentí una presión, si te soy honesto. Yo igual siempre vi a mi hermano mayor, el Emil, como un modelo a seguir.
Entonces, no solo no fue una presión, sino que fue un estímulo. Porque Emil fue uno de los primeros jugadores que se fue a jugar a Europa profesional. Entonces, claro, él me mostró el camino y dijo, oye, ¿sabes qué? Se puede ser jugador de handball. Entonces, fue bonito tenerlo en la casa para tener un modelo a seguir. Entonces, no siento que haya sido una presión. Sentí que fue una motivación, un modelo a seguir. Sí, un modelo a seguir. Después igual tuve periodos en mi vida donde me decía, ¿qué hago jugando? ¿Cachai? ¿Por qué no hago otra cosa? He tenido esos momentos, obviamente. ¿Y cuando te viniste a Santiago a jugar, fue fácil para ti empezar a jugar handball? ¿Encontraste otros niños para jugar, escuela? Sí, Bueno, tu viejo empezó a armar esto, ¿no? Claro, sí, él fundó, como te decía, esto en Putanera, después vino a Santiago y hizo lo mismo. Entonces empezó a fundar como una escuela en la Universidad de Chile, que ya existía, pero él fue entrenador ahí. Después mi mamá empezó a enseñar en el colegio donde íbamos nosotros, que era el Colegio de las Américas, que ya no existe. Y entonces ahí empezamos todos a jugar y sí, era... Yo tengo recuerdo del colegio, me pasaron handball, lo encontraba Sí. muy entretenido porque era un tipo de fútbol, básquetbol, pero con la mano también podía Claro. hacer goles, que Sí. mejor para un niño poder hacer goles. Pero ¿qué sentís tú que hoy, y cuéntame, hoy en día en Chile, ¿se pasa el handball en las clases o no Todos tanto? me dicen que lo tienen en el colegio. ¿Como en el currículum? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, siempre que hablo con alguien, o lo conoce de habernos visto, o dice, si no lo conoce de nada, dice, ah, sí, yo tuve alguna vez en el colegio. Entonces, sí, todos más o menos... ¿Vivieron la experiencia? Sí. Oye, ¿y en qué momento de tu etapa juvenil sentiste que te podías dedicar al handball ya que podía ser una profesión para ti? ¿Cuántos años tenías? Yo creo que es que yo igual me fui chico a Europa, me fui como a los 17. Por eso, O pero sea, antes de eso, ¿qué jugabais? ¿Por un club? Jugaba ¿La por Liga el club, Nacional? la selección. Y Pero no profesional. No. Lo no juvenil. sé, el handball en Chile es totalmente amateur. No, claro, pero jugáis en la Liga de Adultos, ¿están teniendo Jugaba 14, a veces 15? a ratos, sí. No, todo fue porque tuvimos un mundial, tuvimos un Panamericano, perdón, Junior, y ahí un entrenador de la selección, Hugo Valdebenito, que le doy las gracias, como que vio algo en mí, porque yo no era bueno, no era como, este chico va a llegar El lejos. talentoso. No, para nada. Estaba bien, tenía un buen nivel, pero no era alguien que destacase su caleta en su categoría. Lo que sí tenía era que, claro, tenía el historial de mi familia. Entonces, como que, el Emil era bueno, mi hermana también. Tiene este apellido también. Tiene este apellido, entonces tal vez igual, qué sé yo. Pero no era alguien así que destacase mucho. Y ese entrenador, como que apostó por mí y primero partí jugando de extremo, que yo soy ahora lateral. Claro. Entonces partí jugando de extremo en ese equipo y lo hice súper bien. Y claro, a mí no me gustaba jugar de extremo, a mí me gustaba jugar de lateral. Cuéntame, ¿por qué? ¿Jugar de extremo qué significa? ¿Meter menos goles? No, significa que tú estás parado en la esquina y te llegan las pelotas para definir simplemente. Perfecto. Tú estás parado, ¿cachai? Y te llegan, tú pues, saltás y Saltáis. metes. En cambio, el lateral es un generador de juego. Igual he visto partidos de handball, es súper rudo, hay choque, bueno. Sí, no, Tú puedes súper. saltar en contra del otro, No, sí, hay todo. nos pegamos caletas. Sí, Sí. súper. Manotazos. Sí, manotazos, codazos. No, es súper. Yo diría, después del rugby, sería de los más rudos, con tal vez el hockey de hielo. Bueno, ahí no sé si contar eso. Pero acá no te dejan pegarte con bol No, un rato, no. no te dan un minuto de No. correrte con cacho. No, pero nos pegamos caletas, se puede agarrar, se puede empujar. Sí, pues, he visto que sacaron de la camiseta. Sí, no, es sí, válido, sí, ¿no? sí. Eso. Sí, o sea, hay una línea ahí, ¿no? Del criterio del Para árbitro. agarrar el huevo, del cuello, güey. Claro. Pero sí, un deporte de contacto. Oye, te fuiste súper chico a Europa. ¿Cómo nace, cómo sale la opción de poder irse a Europa? Mi ¿Te hermano vieron acá? No, fue todo a través de mi hermano Emil, que el primero que se fue a Europa fue Pato Martínez, que Ya. fue el primer chileno que agarró sus cosas y dijo, ya me voy a jugar a Europa. ¿A qué liga? No, a la vida. No, sí, por él es digamos, un impulsor, digamos, de muchos de nosotros. Porque él vio una vez, en esa época estamos hablando, no sé de qué, el 98 puede ser, incluso antes. Y él viendo los handball en la tele dijo, puta, yo quiero ser jugador de handball. Imagínate, en esa época era como ir a la NASA. Y él se fue a Europa, a Barcelona, sin nada. Y ahí, poco a poco, trabajando en un McDonald's, porque es muy amigo de nosotros, trabajando en un McDonald's, y a poco consiguió un equipo, en eso volvía para jugar por la selección, y en eso vio a Emil, que tenía muchísimas capacidades, ¿cachai? Porque mi hermano desde chico fue muy, muy talentoso.
Emil, en todos los deportes buenos, ¿cachai? Y le dijo, vente a Europa, ¿cachai? Que tú tenés caleta de condiciones. Y ahí, qué sé yo, el Emil dudando, termina el cuarto medio, dio la PSU en ese entonces. Y entró a terapia ocupacional en la Chile y entonces en un momento le dijo a mi viejo, es que en realidad me quiero dedicar a esto. Y ahí fue a probar, digamos, suerte a Europa. Y entonces en todo ese proceso de encontré un equipo, vinimos Harald y yo, que habíamos jugado un mundial en Macedonia. Y justo nos salió la nacionalidad alemana, porque nuestro abuelo es alemán, pero no la teníamos. Y justo nos salió para ese mundial, que imagínate cómo considero las cosas. Y ahí nos quedamos, dijimos, ya sabes que igual podríamos intentar suerte y nos quedamos en Europa. ¿Y te fuiste a probar un equipo, güey? No, ahí llegué donde estaba mi hermano jugando, ahí me fui como a las inferiores de ese equipo porque tenía 17 años. ¿De la liga? En Alicante era tercera división española. Oye, si tuvieras que decir las ligas más potentes europeas, ¿cuáles son? Yo diría, en primer lugar la alemana, después la española, o sea, la francesa, que están ahí peleándose siempre en el ranking, digamos. Y después ya el carro cola sería Dinamarca. ¿España? Sí, también España siempre saca resultados, pero Dinamarca, Hungría, Rumania también está ahí peleando. Ahí vienen varias ligas que están. Oye, también. y cuando tú decís que te fuiste a las inferiores, ¿cómo fue ese primer año de jugar ahí? ¿Todo financiado por tus viejos, me imagino? No, ahí trabajábamos. Y también Emil no ¿Se la bancaba mantenía. usted? Sí, ¿En serio? obvio. Tremendo. Sí, y ahí nosotros trabajábamos ahí, empecé a trabajar en un café para aportar, ¿cachai? A la casa. Y sí, no, si el Emil nos mantuvo. ¿Con un sueño de poder llegar a jugar en la liga ya? Con un sueño, sí. ¿O tampoco no, estáis tan claro? Tú no. decías, si no me sale lo de handball, ¿me pongo No, a trabajar acá, a estudiar? Eso fue después, todavía era muy chico, todavía era muy inocente, ¿cachai? Mi idea era ser jugador profesional. Ese era el sueño. O sea, a ver, yo cuando estaba acá en Chile, mi idea era ser el mejor jugador del mundo. Ahora, ¿Quién no sueña con eso? ¿quién no soñó con eso? Pero después fue evolucionando, claro, mi idea era ser jugador profesional de handball. Y al año siguiente de haber estado con Emil en ese equipo de las inferiores, que yo a veces entrenaba con el primer equipo, ahí me ficharon de un equipo de tercera división en España. Tercera. Sí, tercera. Y ahí estuve, pero así, ni siquiera hablaba con mis compañeros. O sea, estaba, pero Concentrado. entrenaba en la mañana solo, iba al entrenamiento, hacía todo lo que podía, pero estaba así. Que incluso me imagino en esa época habrán dicho, este weón, ¿qué pasa? raro. Sí, qué raro, qué raro. Te encontraban más europeo que ellos. Puede ser, sí, pues, sí, pues. Pero normalmente el latino va, más bueno a la talla, claro, tal para cual. conversar Sí, con la verdad. gente. No lo había pensado, sí, es verdad. Y ese año metí caleta goles, metí como ¿Sí? 140 goles en una temporada. Y ahí En tercera edición. En tercera división. Y ahí me ficharon en la B, que es la segunda división de España, que en ese entonces era muy fuerte porque la primera división de España en ese entonces era una de las mejores, era la mejor liga del mundo. Y ya veíais diferencia cómo fue el choque cultural a nivel deportivo, veíais que era más Sí. pro ya que acá lo que habíais vivido acá en Chile. No, o sea, yo llegué allá, me acuerdo, con las inferiores de ese equipo, decía, ¿qué hubiera jugado allí en Chile? O sea, sí, era como... Era como los trataban, camarín, estadios, todo, ya lo veíais distinto. Todo, después también el deporte en sí, o sea, en la cancha, era otra cosa. Y me costó caleta, o sea, me costó... ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando llegaste? De que no era tan libre la weá, de que hay estructura, ¿cachai? Hay estructura en todo lo que se hace, hay un sentido de por qué hacemos las cosas, como cualquier arte, ¿cachai? Y sí, fue un choque duro. Oye, segunda división de España. ¿La rompiste en tercera? Segunda. Segunda. ¿Y ahí? Y ahí también la rompí. ¿O en qué equipo? ¿Cómo se llama? Se llama Aranda de Duero. Y ahí también la rompí. ¿Y ahí te tuviste que ir solo, sin tus hermanos moviéndote? Sí, pues ahí ya estaba solo. Y me acuerdo porque la gente... ¿Ya con un sueldo? Sí. ¿Podías vivir ahí? Sí, sí. ¿O te tenías ahí una pega secundaria No, de...? un sueldo 1.000 euros. 1.000 euros y casa. ¿Y casa? Sí. No era malo. Bueno, yo estaba más contento que... Para Te mí sentías era... millonario. No, Viviendo en bueno, Europa. para mí era... O sea, millonario. O sea, ya me sentía que la había hecho. O sea, De imagínate. rockstar. Y no, me acuerdo que la gente me pregunta que si echo de menos. Si echaba de menos Chile. Y en Puerto Llano, que era mi primer equipo, fue una vez que estaba tratando de quedarme dormido, qué sé yo, porque el año anterior estaba con mi hermano, con mi hermana, entonces no echaba de menos. No, pues. Era como estar en Chile, pero en España. Imagino tus viejos iban a verlo de repente. No, porque igual Sí, las lucas.
Entonces, cuando me fui solo, me acuerdo que una vez no podía dormir y me dolía el pecho. Tenía un dolor físico en el pecho. Y yo, ¿qué weá? Me duele el pecho, ¿qué onda, weón? Entonces, como que dije, bueno, se puede salir a caminar porque no tenía internet. Porque en esa época no me acuerdo por qué no tenía internet. Y salí con mi computadora a ver si podía hablar con alguien, con el laptop. Así. Y salí a buscar hacia alguna red, a ver, conectarme, eran como las 3 de la mañana. Y en eso voy, me conecto a Skype, encuentro un Wi-Fi y me conecto y está mi mamá conectada. Que es muy raro que a esa hora esté conectada, además en esa época uno no estaba conectado todo el rato a Skype. Y la llamo y empiezo a llorar. Qué antiguo. Qué activo. Empiezo a llorar, pero como un niño así. No podía ni siquiera hablar. Y mi mamá eso, después de 5 minutos me dice, cálmate, ya estoy mejor. Y ahí empezamos a hablar un poco, me calmé más y me preguntó qué me pasaba. Y yo decía, no sé, o sea, en realidad siento un vacío. Angustia. O sea, angustia. Y ahí como que me empezó a hablar, ¿cachai? Cálmate. Y esa fue la primera y última vez que sentí ese tipo de... ¿Nunca más he sentido ganas de volver? No. De tirar la toalla, ¿no? De tirar la toalla, sí, varias veces. Parte del deportista obvio, que quiere parte del mandar toda la proceso. cresta. Pero de echar de menos. Esa sensación de echar de menos. Segunda edición de España. ¿Cómo te fue ese año? Bien, muy bien, lo hice muy bien. Entonces mi idea era dar un siguiente paso. Pero no me llegó ninguna oferta de Asobal, que era la primera edición española. No me llegó ninguna oferta. Y después como que me quedé medio colgado porque yo esperé para que me fichase alguien de la primera edición española. No me fichó nadie. Y igual estaba como, estoy jugando bien, pero no me querían. Igual yo soy un jugador bajo para mi posición. Ya, o sea, no un jugador evidente que hay que fichar, sino que soy de un estereotipo diferente. Y ahí me quedé colgado. Y en eso que me quedo colgado, Emil me dice, había fichado en Alemania en tercera edición. Y me dice, oye, yo creo que hay espacio acá para ti. ¿Tu hermano fichó en España? O sea, No, en Alemania. en Alemania. ¿Y tercera edición de Alemania es mejor que la primera España, por ejemplo? No. La primera en España en esa época era buena. muy buena. Y entonces me dice, bueno, vente para acá. Y fui para allá, hice un entrenamiento y me ficharon. Y era tarde, era como... ¿En ese momento sentiste que hiciste un retroceso en tu carrera? Sí, fue, no sé si retroceso, pero no era lo que me esperaba. ¿Cachai? Y ahí fichamos, lo bueno que estaba jugando con mi hermano, ¿cachai? En una ciudad en el este de Alemania. No sé cómo chucha. ¿Y ustedes por nacionalidad sabían algo hablar de alemán? Nada. Llegamos allá sin alemán. El Emil había jugado una temporada en Viena, pero no había aprendido casi nada. Y la nada. gente también, compañera distinta al español, por ejemplo. O sea, otra onda. Además, como te digo, en Alemania del Este, que ahí la gente es mucho más cerrada, es mucho más fría. O sea, imagínate el clima, todo un 80% del año nublado. Una ciudad fea la wea. Y miro para atrás y digo, como chucha, nos fuimos para allá. O sea. Y ahí... ¿Te arrepentí de esa decisión? No, porque todas las experiencias te dan algo, ¿cachai? Te dan algo. Pero miro para atrás y digo, ¿cómo éramos tan carnazas? ¿Cachai? Tan aferrados de irse. Sí, tan aberrados, claro. Oye, ¿qué en el alto rendimiento, ustedes que estáis jugando la Liga Europea, qué sentís que hay que dejar para poder rendir en alto rendimiento? ¿Qué sacrificio hay que hacer para jugar en el alto rendimiento? No, el costo es alto. ¿Qué cambiaste? No, vamos a ver, el costo alto. Primero yo me tuve que ir de Chile. ¿Cachai? Después, digamos... Cambio de comida, cambio de entrenar más. Sí. Que tú veis que con tus pares acá en Chile cuando venía la selección, todo. Sí, no. O sea, no lleváis una vida normal. Tu vida ya no deja de ser una vida normal. Se vuelve algo diferente a la sociedad. Eres un outsider de lo que se hace normalmente. Entonces eso ya te diferencia en cuanto al ritmo de vida. Por ejemplo, salir el viernes. No tengo partido mañana, no puedo salir. Es que es un detalle, pero el ritmo de vida, el flow de la vida normal ya no es tu flow. Entonces eso te quita muchas, digamos, experiencias sociales, experiencias de amigos, de país, etcétera, etcétera. Oye, y ahora que vamos tocando tu carrera y el camino que estáis, ¿algún cambio que hiciste? Antes, ¿sabéis qué? Contraté un nutricionista o contraté un psicólogo deportivo que me hizo dar un pequeño salto en mi carrera. ¿Algo que nos puedes recomendar? Sí.
¿Qué te hizo a ti o te sirvió? Bueno, primero empecé porque, claro, como me veía tan inestable en el rendimiento, dije, tengo que hacer algo. Entonces contacté con psicólogos deportivos y me ayudó, pero no lo digo para que no lo hagan, ¿eh? O sea, en mi experiencia. Sí. Pero no me dio el extra. Y después, ¿qué es lo que empecé a hacer? Porque creo yo que tu psicología, digamos, sí, la psicología deportiva igual creo que es algo, un camino personal. Hay cosas que le sirven a uno y otras cosas que no le sirven a otro, pero lo que sí para mí me dio el extra en el sentido mental fue que empecé a levantarme a las 5 de la mañana y empecé como a programar mi día. O sea, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Cuáles son los objetivos de hoy día? Empecé a meditar, que creo que es una disciplina, es un ejercicio que está como, no sé, como para los hippies, no sé, es como algo muy... Sí, meditar. Y no, para mí la atención es un músculo que se puede entrenar. O sea, y meditación en el fondo es aprender a relajarse, aprender a estar enfocado, aprender a estar en el momento. Y eso para mí fue un cambio increíble. Además con lo de levantarme temprano, que yo igual siempre he sido de levantarme temprano, ¿eh? Entonces además de esas dos cosas, además la idea, lo que empecé a hacer es levantarme temprano, hacer ejercicio duro, meditar, leer y digamos, preparar el día. Y cuando empecé a hacer esos cambios, fue increíble el nivel como subí. Ojo, he podido conversar con algunos deportistas en este podcast y varios me han comentado, Juaco Nima me comentó que está meditando, muchos que le están prestando mucho a esa parte de la vida y han visto buenos resultados. ¿Sí? Si tú tuvieras que una pizza darle porcentaje, repartirla, ¿qué porcentaje le dais en tu carrera o deportista al físico, al talento y a la parte mental? Al talento poco, casi nada, porque he visto gente con poco talento que llegaron. El talento es como, sí, pequeño, diría que un 10%. Después el aspecto mental y el físico me es difícil priorizar qué viene antes, el huevo o la gallina, ¿no? Porque muchas veces veo gente que mentalmente está bien, pero que el físico no le ayuda a nada. Y para ellos es muy difícil llegar a resultados porque el físico... Entonces, para alguien, por ejemplo, que no tiene ni uno de los dos, tal vez el físico es más importante, entrenar el físico, y después la mente encadena. Uh-huh. Ahora, en mi experiencia, lo que hizo la diferencia fue definitivamente el aspecto mental. Porque me dio esa, ¿cachai? Esa, como te decía, con la meditación, el plus de enfoque, de estar en el momento, de estar enfocado en el día. Y además la gente como que a veces me dice, no, pero es que la meditación es difícil. Y es que no hace falta mucho, así como 5 minutos al día, 10 minutos al día, y vaya aumentando, hace mucho la diferencia. Tercera edición alemana, ¿dónde te fuiste después? Después de la tercera... rompiste ahí en esa temporada? Sí, no, fueron momentos duros. Ahí fue uno de los momentos duros de mi carrera donde dije, tal vez no valgo para esto. Porque me volvieron a poner en el extremo, siendo que una posición que a mí no me gustaba, siendo que no es mi posición. Y ahí sí empecé a dudar de tal vez no es lo mío. No, fueron momentos, además el contexto. La ciudad, la gente, etcétera, etcétera. Y después hice un mundial, en el Mundial de España, que hice un buen mundial, y ahí me llegó una oferta de Rumania, a mitad de la temporada, de Rumanía. Sí. Y ahí fue, yo diría, el primer equipo 100% profesional con el que jugué. Porque antes en Alemania la gente también trabajaba, en España también trabajaban, ¿cachai? Pero ahí fue que todos eran jugadores de handball. Y ahí llegué y venía de ser extremo en el equipo de Alemania. En la selección siempre fui lateral izquierdo y ahí llegué al equipo de Rumania y sí, como brillé porque tenía como era diferente, era creativo, tenía esta onda igual latinoamericana, ¿cachai? Así como cachañero para jugar. Y ahí dije, como que me dio un nuevo aire y dije... Una motivación. ¿cachai? ¿Qué tal el país ahí? ¿Bien? Muy bien, yo iba con prejuicio, porque imagínate lo que se sabe de Rumania, gitano, seamos claros.
Y no, nada que ver, el país, la raja, bonito, la gente muy buena onda. En Bucarest, que es una, como típico, ciudades grandes, sí, hay más gente, ¿cachai? Pero yo estaba en el centro de Rumania y no, la gente me sigue escribiendo, ¿cachai? Con mucho cariño, hice caleta amigos, una experiencia realmente enriquecedora. Ahí la rompiste. Ahí sí. ¿A nivel personal también? ¿Te sentiste más Sí, me pleno? sentí en mi lugar, me sentí pleno, rendí y ahí me ficharon del Besiktas que jugaba Champions League. Mira. Y ahí fue como mi Ese fue como ir sí. a un equipo de fútbol ya que lo está jugando. Imagínate, Champions League. Sí. Tremendo. Y era mi sueño de toda, imagínate jugar Champions League. Y ahí va creciendo, me imagino, también un sueldo mejor, sí, calidad obvio, de vida, calidad trato. de vida, todo va subiendo. Pero ese equipo en Rumania fue determinante y después, claro, me fichan en Besiktas, que además... ¿Cómo fue ese paso? Fue muy loco. ¿Para la familia? No, digo, fue muy loco. ¿Fuiste el primero de tu familia en jugar Champions, por ejemplo? Sí. Y fue muy loco porque, claro, como estaba unido al equipo de fútbol, fue la gente... Tienen una tremenda hinchada. Tremenda hinchada, la gente me reconocía en la calle, me decía, oh, buena. No, sí. Ese fue el cambio más grande que viste. Sí, más grande, además no lo sentía ni hasta real. Todo lo que significaba Besiktas en Estambul, porque era casi una religión, o sea, sí. Es algo muy fuerte. Además, el barrio se llama Besiktas. ¿Y tienen clásico ahí también? No hay. En el Galatasaray no tiene equipo. No tiene equipo. O sea, es el equipo fuerte ya. No, si hicimos el triplete, campeón de Copa, campeón de Liga y de la Supercopa. Y además jugamos Champions League. Ah, tremendo. Sí. Ese fue tu primer gran año así a nivel de título. De título, y tal vez mi único. No, pero fue el primer gran año. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 1 año. Y ahí jugando contra un equipo alemán, porque nos tocó contra el Flensburg en la fase de grupo, el comentarista de la tele era Florian Kerman, que Florian Kerman es una leyenda del handball alemán. Y me vio jugar y después él tomó un equipo de la Bundesliga. Y me llamó y me dijo, ese es que te quiero fichar. En y primera edición. Alemana. Que eso es como la NBA, o sea, la NBA. Y ahí fue... ¿Se te vino el recuerdo cuando te fuiste a tercera división, sí, pasándolo mal? Pasándolo mal. Y yo dije, no, fue un paso que jamás ni en mis mejores sueños hubiese pensado que llegaría a la Bundesliga alemana. O sea. Y ahí llegué y lo hice como el pico. ¿Sí? ¿Fue un mal año? Mal año, malísimo. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué? ¿Qué sentís que te faltó? No estaba preparado. ¿No estabas preparado? No, la cabeza. ¿El nivel era muy alto? Cuando decís no estoy preparado, ¿te sentís que eran más fuertes, más rápidos, más talentosos? ¿O que tú no estabas preparado a nivel emocional? También mental? Eso, es que mira, primero, al final del día es si tú sabías hacer la pega o no. Cuando tú sabías hacer tu trabajo, lo hacía y rendí. Entonces, primero no estaba preparado de nivel, simplemente, ¿cachai? Porque tenía las condiciones, tenía los recursos, pero la expertise en un deporte o en un arte o en cualquier cosa es saber aplicarlo. Entonces yo no tenía esa capacidad y después también el aspecto mental y emocional tampoco estaba ahí. Y nada, duré 1 año y me echaron. ¿Y ahí dónde fuiste? Y ahí di un paso para atrás, me fui para Austria, para Viena, que es una liga peor, y ahí la rompí. Ahí, claro, tenía toda la frustración del año pasado, anterior, claro, que no jugaba, que quería y no podía, quería y no podía. Y ahí la rompía. Además, era un equipo solo de jóvenes, tenían todos como 20 años. Yo tenía en ese entonces, tenía unos 27, así, 26. Y ahí la rompí, fui líder, salí goleador, salí MVP ahí del All-Star Game de la liga. Tremendo. No, sí, fue un año tremendo. Y después me ficharon de nuevo a la Bundesliga, en el Gummersbach. O sea, que me dieron otra oportunidad en la Bundesliga, siendo que había ido a puro dar la hora. ¿Y ahí qué sentiste? ¿Con qué emociones fuiste? No, mi revancha. ¿Fuiste con muchas ganas? ¿Te preparaste más? Me preparé muy bien, fue mi revancha y dije, ahora bueno, lo voy a reventar. Y llegué y lo hice como el pico de nuevo. ¿De nuevo? Sí. ¿Qué te pasó? No, se ríe la frase. Algo hay con Alemania. Algo hay con Alemania, al parecer, güey. Y llegué y lo hice muy mal. Pero es parte de la vida esto. Al final, no solo en el deporte, sino en la vida te pasa que uno tiene tropiezos, camina con sí, obvio. Pero igual, claro, mis expectativas estaban súper altas. ¿Ahí pensaste en algún momento, oye, sabes que quizás no sirvo para esto, quiero retirarme, quiero hacer otra cosa? No, porque ya estaba en la Bundesliga, ¿cachai?
Entonces sabía que tenía nivel. Entonces no estaba en mi... ya no estaba en mi cabeza, digamos, renunciar. Y ahí lo hice mal. También cambiaron el entrenador a los 3 partidos de liga. También me imagino que si hubiese quedado el mismo, tal vez hubiese jugado más y mejor, no sé. Cosa exterior, como hablábamos hace un rato. Y ahí lo hice mal. Tenía 2 años de contrato. Y sí, al año, al final de la temporada, me dijeron, no, es que o te vais, o no, pero me dijeron, mira, tú tenías 1 año más de contrato. Si te quedas, no voy a jugar nada. Así que mejor ándate. Y claro, ellos se querían ahorrar mi sueldo. Y entonces yo le dije, no, y me quedo. Y me quedo. Y ahí me dijeron, bueno, dale, te quedas, no voy a jugar nada. Y yo, sí, no juego nada. Me quedo porque yo tenía ¿cachai? Esa ganas de demostrar. Uh-huh. Y en eso iba a empezar la pretemporada y me llegó una oferta de primera francesa, que era tremenda liga. Tremenda liga. ¿Y cómo te llegas a si tú no habías tenido un buen año ahí? Buena pregunta. No, porque entre medio tuvimos un Panamericano. Ah, ya. Ahí jugué muy bien. Ya, perfecto. Sí. Ahí te vieron y ahí me vieron y me ficharon. Y te fuiste a la liga francesa. Sí, con 2 sueldos. Porque yo les dije, sí, me voy, pero me tienen que pagar mi contrato. Yo no les dije que tenía la oferta en Francia. Perfecto. Entonces ahí negociamos, me pagaron la mitad del sueldo y además llegamos con el sueldo de que tenía en Francia. ¿A qué equipo? ¿Al Toulouse ya? No, ahí me fui a Istres, que está cerca de Marsella. Y ahí lo hice bien, tampoco la rompí, estaba hablando de una de las mejores ligas del mundo también la francesa, pero por lo menos jugaba. Estaba en Alemania y casi no jugaba. Entonces llegué a una tremenda liga y empecé como a jugar. Y yo, bueno, dale, llega abril donde se aplica automáticamente la prolongación de contrato porque había firmado 1 más 1. Y llego así, más, no, que no te queremos. Y yo, ¿cómo? Si lo hice, no lo hice nada, güey. En Francia. En Francia. Y yo, de nuevo no puedo romperla en una buena liga. Si ese era mi sueño, ¿cachai? Llegar a una buena liga, las mejores del mundo y ser estable. Y de nuevo la misma. Además no tenía mucha oferta y en eso me llega una oferta de la de Mar León, que es la liga española, que es una peor liga. Uh-huh. Y yo no me quería ir para allá, ¿cachai? No me quería ir para allá porque tenía todavía ganas. Había rendido igual en la liga francesa. Ya, me fui para allá. Y ahí llego, cambian al entrenador, o sea, el que me fichó no era el que digamos, cuando yo llegué, que es Manolo Cadenas, que es uno de los mejores, una leyenda del balonmano mundial. Como el Ferguson, súper old school, súper, ¿cachai? Estructurado, disciplinado, la gente lo quiere, o sea, una leyenda. Y llego y me dice, puta, no, es que yo no te quiero, yo no te fiché. Yo, bueno, pero Manolo, tengo 2 años de contrato, había firmado 2 años de contrato. Y me dijo, mira, porque era agosto, o sea, muy tarde. Dije, mira, me dijo, veamos este año y vemos. Y yo, bueno, dale. Llego, ¿cachai? Lo hago bien, tampoco así que, porque el nivel era bueno, no la rompo, pero lo hago bien y llega el COVID. Entonces se termina la liga en enero. Ya, bueno, yo dije, bueno, tal vez con lo que haga el entrenador me guste, o sea, le guste. Y llega el Manolo y me dice, no, ¿sabes qué? Creo que te voy a ir. Y yo, ¿cómo puede ser posible? Bueno, de nuevo, no me pasa, la historia se repite. Y o sea, tu historia estaba marcada por grandes golpes que te dicen para. Y tu capacidad de resiliencia es la que encuentro que es heavy. No, pero esto fue determinante, porque caché que me dice, ya, sabes que no te quiero. Y tenía 2 opciones, o bajar el nivel, porque me llegaron ofertas de equipos de peor nivel en Asobal, en la Liga Española, o quedarme ahí. Y me hicieron presión por todos lados para irme. Salía todo el día en el diario, que este buen tiene contrato, que tiene buen contrato y que queremos que se vaya y no hay espacio para él para la próxima temporada. Y me llamaban todos los días los periodistas, oye, ¿cuándo te vas? ¿Por qué no te vas? Y yo, no, tengo contrato, me mantuve firme, tengo un contrato. Y así soportando esta presión social, no sé, 3 meses, que era una paja porque
Imagínate, po, Sí, po. ¿cachai? La gente chaqueteándote. ¿Cómo lleváis las críticas también? En Alemania me acuerdo porque en Alemania era muy fuerte en ese entonces el Facebook y después de que perdíamos algún partido, no sé, Lo siempre. 300 comentarios. Y yo a veces lo leía. ¿Eres de leer? Sí, pero después dije, ¿sabes qué? No, es que no puedo conectar con esa wea porque si no... ¿Y te pasaba de algún contraste que de repente te llamaban de la selección y venía acá y sí rendí y te sentías Sí, cómodo? yo siempre rendí en la selección. ¿Para ti qué significa vestir la selección chilena? No, ¿cachai? Es lo que me ha dado un poco de chocolate en todo el látigo, ¿cachai? Es lo que Es tu vía escape de que te hace sentir, oye, ¿sabéis que ¿Sabéis que vale? lo hago bien? Vamos, sigamos, campeón. Vamos, campeón, que tú podís llegar a la selección y cargarlo. Siempre rendí. Y sí, tal vez si la selección no hubiese podido soportar todos los embates de la vida. Es un buen punto ese, Sí. porque al final has tenido tantos tropiezos que al final la selección es lo que te ha hecho Sí, po. creer en ti, Sí, no, que te miren totalmente. otros. Totalmente. Y también me dio vitrina, ¿cachai? Y entonces llegó como te decía, lo de ¿COVID? el COVID. Pues, Eso me hicieron presión para irme, me hicieron presión para irme, o sea, que cobra mucho, que bla, bla, bla. Y entonces me dije, mira, ¿sabéis qué? Muero con esta. O sea, me quedo o juego o me retiro. No bajo el nivel. mira. Yo no bajo el nivel. Y bueno, me metieron presión. Llegó la pretemporada y el Manolo no me ponía ni un minuto. Ni uno. Ni uno. En un partido me deja desconvocado. Me iba aguantando, entrenando, weón, como un campeón. En el entrenamiento le demostraba que yo era el mejor. Llegaba antes, llegaba a los primeros, hacía pesa, llegaba, los reventaba a todos. Yo serio, ni siquiera me hablaba. Ujú. Y para mí, imagínate que uno de los mejores entrenadores del Pep Guardiola no te hable. No. ¿Cachai? Era fuerte, había tensión en el aire. Y seguía yo. Y entre la pretemporada no jugué nada, que habrán sido, no sé, 5 o 6 partidos que no jugué nada. Estaba sentadito ahí en el banquillo. Imagínate la sensación en el vestuario para tus compañeros. ¿Cachai? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo lo llevas? No, estoy bien, ¿cachai? No. Porque yo, en el fondo, sabía que era un punto determinante en mi vida. Ujú. Sabía que si aguantaba esta, salía. Entonces, y además sabía de que el Manolo era un buen entrenador y sabía que él podía sacar lo mejor de mí. Entonces, esas dos cosas me mantuvieron firme. Hasta que llegó un día antes del inicio de la temporada, te digo, ni me hablaba, o sea, ni me dirigía la palabra. Y va y me dice, oye, Ervin, ven, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿vale? ¿Qué me quiere decir si no me voy a ir, Manolo? Sí. Ya te dije. Me dijo, porque durante la pretemporada, ¿por qué no me lo decía directamente? Se lo decía a mi manager. Entonces, ay, güey, ¿qué quiere el Manolo ahora si sabe que no me voy a ir? Y llega y me dice, oye, mira, Ervin, yo, en buen español me dijo, yo te traté de dar por culo y me demostraste que bueno, vale la pena. Así que mañana, porque además él es súper old school, es muy escueto, no es que... Así que mañana partís titular. Y yo así, ¿qué? La vida te pagó al final Sí, todo bueno, el ese trabajo. fue un momento como de busca la felicidad. Y no, fue súper emocionante. Y esa temporada la rompí. La rompí y Tiene la confianza en el entrenador. además me dio la confianza. La rompí, jugamos a Europa, también la rompí. Y me fichó el Toulouse. Ese es tu último equipo, Este el es el Toulouse de equipo Francia. que, claro. Te he visto que compartiste alguna foto ahí con Gaby Suazo. Sí. Buena onda. Muy buena onda. Muy buena onda, muy buen chato. Alguien de familia, así, muy... ¿Sentís que entre deportistas chilenos se deberían apañar más los que están afuera? Sí, creo que Una buena sí, red. siempre tenemos que tener... Por ejemplo, mi polola hace beach volley y sí, tenemos diferentes disciplinas, pero los problemas idioma son es los el mismos. mismo. El idioma es el mismo, el idioma del deporte es exactamente el mismo. Oye, ¿cuáles son los desafíos que se vienen ahora con la selección? Cuéntame. Para invitar a la gente, porque sé que se vienen unos bonitos desafíos con la selección. Ahora sí. Usted, como deporte colectivo, son uno con mejores resultados, leí por ahí, de la historia de Chile. Sí. 7 mundiales seguidos, ¿han ido? ¿6? 8. 8. Ahora vamos por el 9º. Noveno. Tremendo. ¿Qué deporte en Chile puede decir que van 8 mundiales seguidos? Así que para que la gente lo siga mirando. ¿Qué se viene? Ahora se viene el Centro Sur, que es clasificatorio para el 9º mundial. Juegan con los países sudamericanos. Sí. Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina. ¿Y se tienen fe? Sí, no, a ver, con la jerarquía que tenemos en América, obligación clasificar, si no clasificamos sería una catástrofe.
Así que nuestro objetivo es dar un paso más adelante y pelear por el oro y ganar a Argentina, que nunca lo hemos hecho en un partido oficial, solo de amistoso. Entonces, sí, esos dos objetivos son súper concretos. Y después, claro, en el deporte siempre tienes que ir a más. Si no, te pasan por delante, el que está atrás te pasa. Entonces, siempre que hay que ir a más. Oye, para ir terminando, ¿qué huella te gustaría dejar en el handball en Chile? ¿Qué legado? A ver, alguien entregado simplemente, lo único que me interesa. Y no solo al handball, sino a la vida en general, alguien entregado por un objetivo. Y si es que a veces no es ni tan compleja la vida, hay que entregarse a las cosas que uno ama y después Dios verá, o la providencia, o las energías verá qué te dan de vuelta. ¿Qué te gustaría ver en el handball el día de mañana? ¿Más niños jugando? ¿Una selección más potente? Primero me gustaría que la gente viese el handball. ¿Y te gustaría trabajar en pro de que eso pase? ¿Te veías a futuro? Pues? No sé si me da el cuero. No sé si la vida me lleva a eso. Mi polola, como digo, francesa. Toda mi familia ahora ya está viviendo en España. Nunca digáis nunca. Nunca digan jamás, o no sé cómo es el dicho, pero... Nunca digan nunca. Nunca digan nunca. Era más simple lo que pensaba. Era simple. Entonces no sé qué puede pasar. Obviamente estoy abierto. ¿Venís de planificarte y pensar mucho que... Sí, obvio, eso de planificarme, pero o sea, que me encantaría hacer un aporte al futuro del handball chileno, obviamente. Y tengo algunos proyectos que me gustaría hacer en Chile, pero de venirme a vivir a Chile, no sé. Compadre, te quiero dar las gracias por tomarte tiempo y contarnos un poco tu historia que fue de hartos choques, de hartas frustraciones, de hartos portazos, sí. Y que, bueno, te felicito de la capacidad de resiliencia que tuviste de poder salir adelante. Ojalá más personas escuchen esta historia y digan, ¿sabéis qué? Aunque me digan que no 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, sí. El chileno tiene esa capacidad. Bueno, la historia de Zamorano, Sí, la historia de muchos que le han dicho que no, sí. Así que la admiro mucho, me encantó escucharla. Me encantó, me motiva mucho escuchar esa historia, así que te doy las gracias por venir acá y espero que hayas podido pasarlo bien. No, muchas gracias por la invitación y espero que el mensaje le sirva a alguien y al final, como tú decías, una carrera de fondo, no un sprint. Es una maratón, ¿no es? Sí. A veces queremos los resultados inmediatos. Inmediato, todo y al tiro. Así que quiero dar las gracias a todos por sintonizar este capítulo, La Sombra del Éxito, primer capítulo en Walca TV. Los invito a todos a seguirla por las redes sociales. Estamos por YouTube y por Kik, ¿o no? ¿Kik estamos? Sí, buenísimo, Fran. Así que le doy las gracias a todos por haber visto este capítulo y de seguro vamos a tener muchos más historias que seguir. Así que, y los invito a todos a que los sigan en el handball chileno. Que sigan. Hoy día jugamos en el CEO a las 7:30 y el sábado a las 6 en el CEO también. Entrada liberada. Aquí puede entrar. Elvin, muchas gracias, compadre. Muchas gracias a ti. ¿Algún deportista que te gustaría dejar invitado a verlo acá? A ver, júgatelo con uno. Me juego con uno, a ver. A la Inamont. Atletismo. Ya, te voy a pedir ayuda para conseguirle. Ina, si no, ojalá le llegue esto, invitadísima acá. Dale. Un abrazo a todos, nos estamos viendo y nos esperan en el próximo capítulo. Chao. Chao.